Le damos la bienvenida en la Red 21 a Ariel Ferrari, representante de jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social. Se conoció el proyecto que impulsa el gobierno, el Poder Ejecutivo, ya ingresó al Parlamento. ¿Cuál es la visión desde la organización de ustedes de esta reforma de la seguridad social? Bueno, un gusto, Ana María, un saludo para toda la audiencia. Y primero que nada, un tema que no se analiza desde el punto de vista técnico y nos venden de que esto es una reforma de la seguridad social. Y lo primero que tenemos que saber es que la seguridad social como derecho humano debe cubrir las contingencias que podemos tener a lo largo de la vida, y este proyecto de ley que ahora entró al Parlamento solo atiende el derecho jubilatorio y el derecho pensionario. Periódicamente hay que analizar qué pasa con la seguridad social, cómo está el mundo, cómo está el mercado del trabajo, algunas consecuencias como la pandemia que pueden afectar la calidad de vida, la salud de la gente o genera consecuencias que la seguridad social debe atender. Entonces, las propias razones que fundamentaron a crear una comisión de expertos en una ley de urgencia, que ahora la vida demostró que no era tan urgente porque llevaron casi 2 años, entre ellos solos, no habiendo diálogo para dar respuesta, bueno, sin duda nos hace pensar que no hay la urgencia, y comprobar además, que no hay la urgencia que se nos plantea y que debe ser un diálogo entre actores sociales y políticos los que concluya en una propuesta de reforma del modelo actual de seguridad social, pero no discutiéndolo, recibiendo a comisiones en el Parlamento, sino que haya un diálogo como ya hay experiencias en el Uruguay. Por eso la parte crítica nuestra, no de que no queremos reforma, sino que no queremos este tipo de reforma y que hay temas que ellos mismos plantean que no están analizados. A ver, Ariel, desde el gobierno se ha dicho, ha habido muchísimo diálogo sobre este tema, ha habido una comisión de expertos donde la representación de los trabajadores estuvo, donde la representación de, por ejemplo, el expresidente del BPS, Ernesto Murro, estuvo. Entonces, en realidad diálogo hubo, quizás lo que no hay son perspectivas que converjan, hay diferencias de concepto. A ver, diálogo para nosotros es otra cosa. No es sentarse 3, 4 veces por semana, recibir delegaciones y escucharlas, sus planteos. Y después se junta ese colectivo de 15 y a mitad de camino dice, por acá vamos a parar. Y nos vamos a reunir solo la coalición de gobierno y los 3 integrantes del Poder Ejecutivo y vamos a hacer la propuesta. Y no se tiene en cuenta las visiones distintas y no se dialoga, no se intercambia para llegar a una conclusión. Porque si la convocatoria a la creación de la comisión de expertos, la razón de esa convocatoria era que tenemos un país en un mundo cada vez más envejecido, que por suerte vivimos más años y para nosotros, bueno, la respuesta que hay que darle a eso es cuál es la calidad de vida que tenemos, cómo se llega a la vejez, cuáles son las políticas de cuidado que aquel que va siendo más viejo y precisa de apoyos, de atenciones. Bueno, habíamos iniciado hace 5 años con una ley que ahora se detuvo, que no se avanza en cuidadores, gente que necesita trabajar y otros que están esperando tener cuidadores para mejorar su calidad de vida. En los 330 artículos no hay un solo artículo de eso. Y nosotros hicimos propuestas sobre los temas de cuidado. No solo tirar la propuesta realmente, que nos den las explicaciones por qué no están. Se habla que no se puede sostener, no hay un equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa. Por lo tanto, habría que ver cómo están las fuentes de financiamiento. ¿Podemos seguir el BPS financiándolo en relación a la masa salarial que el patrón pone el 7,5 y el trabajador pone un 15, cuando se sustituye por robot, cuando yo voy a un supermercado y en vez de una cajera tengo un código de barra donde paso el producto y yo mismo después con la tarjeta me cobro, cuando hay teletrabajo y yo no sé con quién y si es dependiente o no dependiente,
cuando vamos a ver esa fuente de financiamiento, si se va a analizar, hay un artículo que dice que después de entrada en vigencia la ley, se va a conformar una comisión. Ana María tiene muchos años en la comunicación, en el periodismo, y sabemos en el Uruguay la tradición esa de que cuando no nos ponemos de acuerdo, bueno, lo pasamos a una comisión y vamos a seguir trabajando. Entonces, creo que no hay una voluntad de diálogo, sino una idea de una reforma hacia un modelo privatizador que se profundiza y que, a pesar de haber ya transcurrido 27 años que se reformó con los mismos actores, porque el doctor Saldain es uno de los corredactores de la ley de la SAFAP, que profundiza esto, y en el mundo ya no se está promoviendo el ahorro individual, porque en definitiva rompe la solidaridad, que es uno de los principios sustantivos de la seguridad social. ¿Cómo ven ustedes los cambios que propone este proyecto que envía el Ejecutivo a la caja militar? Bueno, no están bien definidos, también a partir de decretos, a partir de discusiones posteriores a la entrada en vigencia de la ley se hace. Y se plantean en una transición mucho más larga, pero yo creo que tampoco se da respuesta al desfinanciamiento de la caja militar, a la brutal asistencia que el Estado le tiene que dar a ese instituto, cuando casi pagando 52.000 jubilaciones le da la misma asistencia que le da el BPS pagando 700.000 prestaciones, no se da respuesta con que una parte de las contribuciones de seguridad social vayan a un sistema de capitalización. Esos recursos que pondrá el Estado irán a manos de una cuenta de una individual que administrará una empresa privada, que son casi las únicas en el mundo que no corren ningún riesgo cuando comienzan a hacer una gestión empresarial. Cualquier boliche, cualquier almacén, una gran industria que se abre tiene riesgo. Riesgo de qué pasa con la economía, riesgo de lo que pasó con la pandemia, riesgo de si su comercio o su industria va a desarrollar. Bueno, acá no tienen ningún riesgo. El día que le trasladan el dinero, ellos sacan comisión y esa es su ganancia. Y ese es el negocio brutal que tienen esas administradoras, que fueron las que escucharon en el diálogo, y casi es idéntico a lo que plantearon las administradoras privadas, lo que hoy están proponiendo en el proyecto de ley, y que se ponen para todos los institutos, y es como una reforma fiscal, en definitiva, lo que están haciendo con estas medidas. Ariel, desde el gobierno se ha dicho que a la velocidad del gasto, en 30 años el sistema puede llegar a quebrar. Entonces, también no es un acto de responsabilidad por parte del gobierno de plantear hoy una reforma que atienda lo que va a ocurrir dentro de 30 años, que a esta velocidad del gasto la seguridad social puede llegar a quebrar en el Uruguay. A ver, hoy no está demostrado técnicamente eso. Es cierto que hay que reformar la seguridad social, pero no se analizaron algunas de las razones, el cambio en las relaciones de trabajo, el que hoy tengamos, y no hay ninguna medida hacia reducir la informalidad cuando tenemos 250.000 trabajadores informales, y que según estudios del BPS son de fácil formalización, porque es fácil identificar quién es el patrón o si trabaja por cuenta propia. No han habido políticas como fueron las del monotributo hace una década, que flexibilizó y permitió a un trabajador por cuenta propia de bajos ingresos, con un pequeño aporte, formalizarlo a la seguridad social. No hay políticas de empleo para 150.000 desocupados, y eso son contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, hay algunos temas que planteamos y no se discute, se va a conformar en el futuro una comisión, como es las exoneraciones que el BPS le da históricamente, algunas por constitución, otras por ley,
a distintos sectores, como es la salud privada, como es la educación privada, como es toda la cultura, el deporte, bueno, y cómo es la forma de contribución que tiene desde hace muchas décadas el sector rural, y estoy hablando de los grandes tenedores de la tierra, no estoy hablando del que tiene una chacra familiar, donde paga en relación a la calidad de la tierra, y con las transformaciones que ha habido, hoy la calidad de la tierra sigue siendo la misma en el norte de nuestro país, en Ribera, pero la forestación ha generado en todas esas zonas y en otras zonas del país, esta solo de ejemplo, es bueno, una productividad que tal vez habría que analizar si esos sectores que son agroexportadores otros y producen y ganan millones de dólares y en medio de la pandemia igual ganaron millones de dólares, no deberían contribuir de alguna forma y redistribuir esa riqueza que se genera. Quiere decir que para ustedes un primer punto de discusión es la forma de financiamiento del Banco de Previsión Social y revisar, de alguna manera, revisar primero todo el sistema. Exacto, porque, a ver, el BPS hace 2 meses aprobó el proyecto de presupuesto para el año que viene y lo mandó al Poder Ejecutivo, con las pautas que dio el Poder Ejecutivo. El año que viene en industria y comercio va a aumentar menos de un 1% la cantidad de trabajadores registrados, pero va a haber un crecimiento de trabajadores inscriptos. Sin embargo, vamos a recaudar menos en relación a este año. Ahí hay dos cosas. O la calidad del trabajo es peor, más flexibilización, más desregulación, o sigue cayendo el salario. Y estas cosas también hay que analizarlo. ¿Por qué mejoró la recaudación del BPS en década pasada? Porque hubieron 15 años de consejo de salario donde el salario crecía por encima de la inflación y crecía los ingresos del BPS y se podían redistribuir con flexibilización del derecho jubilatorio, con ampliación de la asignación familiar. Y esas son de las cosas que hay que verlas en conjunto. No solamente decir, no nos alcanza, bueno, trabajá más años, te voy a pagar menos de jubilación. Hay que leer lo que dijo en el diario El País ayer el doctor Saldain. Puso un ejemplo de alguien que entró a trabajar a los 18 años, trabajó toda la vida, es decir, por lo tanto, trabajó 49 años para llegar a los 69 y tener un 7% más de jubilación de lo que gana hoy. Pero eso es un ejemplo de una realidad, de un mundo que ya no hay más estabilidad laboral, que hay rotación, que los propios jóvenes, cuando están un periodo ya en una empresa, buscan irse para otra. Entonces, eso todo en su conjunto hay que analizar. En caso de que finalmente el gobierno apruebe esta reforma, ¿ustedes creen que desde la representación de trabajadores y de jubilados y pensionistas hay que impulsar un plebiscito, un referéndum? ¿Están evaluando esa posibilidad? Hoy no, primero el referéndum no puede haber porque estas leyes que son privativas del Poder Ejecutivo no pueden ser presentadas por vía de referéndum modificarse. Puede haber sí un plebiscito junto con la elección nacional de alguna reforma constitucional, pero creemos y apostamos que con la movilización, con los argumentos que tenemos, con las propuestas que son técnicas, que son serias, podamos hacer entender a quien tienen hoy la responsabilidad de votar esta ley, de que no es este el camino y que lo podamos resolver. Y en el transcurso veremos, no vamos a descartar ninguna posibilidad, pero paso a paso. Hoy la discusión está dada en el Parlamento y es ahí donde debemos, con la gente, considerar toda esta tarea. Y hay muchas cosas que la gente desconoce porque le dicen, por ejemplo, a los obreros de la construcción, a los trabajadores rurales, no les vamos a postergar la edad de retiro. Y eso es parcialmente cierto, porque tiene que tener 20 años trabajado en el sector de actividad, de los cuales los últimos 10 tienen que tener 8 años de trabajo en forma ininterrumpida. Y no hay prácticamente obrero de la construcción que cuando termina una obra, va a terminar UPM, y esos trabajadores, esos miles de trabajadores, no siguen trabajando todos de continuidad.
agarrarán su cajón de herramientas, irán a alguna otra obra recorrido hasta que capaz que en 15, en 20 días, pero tuvieron interrupción. Y lo mismo pasa con los peones rurales que trabajan zafral y terminaron de esquilar y se fueron a alambrar y después fueron a la zafra de la papa, pero no tienen continuidad. Entonces, esos que nos pretenden vender como mejora de derecho, que a las mujeres por cada hijo nacido vivo, desde el 2010 y permitió que se jubilaran más, pueden reconocer hasta 5 años de trabajo si tuvieron hasta 5 hijos. Ahora se amplía y lo dan como una gran cosa de que si eso es uno de sus niños, nació con discapacidad severa, en vez de tener 1 año van a tener 2. Creo que eso es vender de espejitos de colores, porque hay que analizar mucho más las políticas a lo que hacen a la discapacidad, a las dificultades que tiene una madre particularmente, los padres en general, pero una madre particularmente, porque en los cuidados la mujer es la que asume cuando tiene una persona con discapacidad en la familia, y no es solo decir, le damos 1 año más para que pueda acumular a la jubilación, y además deja de ser una política de discriminación positiva hacia la mujer, porque si el hombre lo precisa ese año para jubilarse él, que lo use él. Entonces es para un roto y un descosido lo que se va a usar. Entonces creo que es mucho más profunda la discusión que estar pensando hoy solamente en si, bueno, vamos hacia la eliminación del sistema de capitalización, porque hay que mirar todo el modelo junto con evitar que Uruguay siga priorizando al capital financiero, dándole millones de dólares. Nosotros, BPS, tenemos casi 75 millones de dólares de haber participado en la FAO República en estos tiempos de ganancia, que están depositados en banco, en papel, en título, y no la podemos utilizar. ¿Cuánta política se podría hacer si estuviera en manos de la Seguridad Social eso? Gracias por la entrevista. Un gusto, Mariana, a las órdenes siempre.